Muy bien, ¿cómo están? Excelente, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir en este campamento. Gracias a quien Dios puso en el corazón de los hermanos que nos animaron a organizar este campamento de familias, y ahora podemos estar disfrutando pues de este tiempo juntos, de la palabra, de la convivencia y también de la enseñanza. ¿Qué les parece si oramos y pedimos a Dios su bendición? Queremos, Señor, darte muchas gracias en estos momentos por el testimonio que hemos escuchado de Juan Carlos, cómo tú has rescatado su vida, los milagros que has hecho en su vida, en la vida de su hijo también. Te agradecemos, Señor, por bendecirnos a través de este testimonio, de los cantos y de la convivencia que hemos disfrutado en este día, desde el día de ayer, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, tu bendición, que tu Espíritu Santo nos dirija, que la verdad de tu palabra pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones y podamos ser desafiados, Señor, para ser obedientes a tu palabra. Damos gracias y rogamos, Señor, tu ayuda en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Me parece, hermanos y amigos, que en este tiempo en el que estamos viviendo en nuestra sociedad, uno de los ataques grandes ha sido a las familias. Hacer un campamento familiar me parece que es una gran visión, es una inversión para nuestras propias familias, para nuestros hijos. La familia tradicional se ha visto atacada de muchos lados. Cada vez más se promueve, se aplaude o se legaliza incluso algunas otras formas de hacer familia que están contrarias a las Escrituras, a los principios bíblicos. Y me parece que como cristianos, como familias cristianas, debiéramos defender, debiéramos promover y también enseñar sobre la familia desde una perspectiva bíblica, tal como Dios diseñó que la familia fuese. ¿De dónde encontramos recursos los creyentes y las familias creyentes para poder formar buenas familias? ¿Con qué recursos contamos para construir familias fuertes, familias estables, familias felices, familias correctas, familias exitosas desde el punto de vista bíblico? A lo largo de lo que hemos escuchado estos días de testimonio, desde el día de ayer, quizá es un poco complicado, hermanos, escuchar, o es difícil escuchar, o duele el corazón escuchar que hombres y mujeres, desde niños o jóvenes y adultos, por causa del pecado, hemos sufrido los estragos y las consecuencias de las decisiones que hemos cometido o que han hecho nuestros padres. ¿Está interesado Dios en que tengamos familias fuertes e incluso familias prósperas? Y la respuesta es sí. Y creo que pudiéramos decir que Dios está interesado en que tengamos buenas familias. Cuando leemos las Escrituras, no solamente buenas familias, pero también familias bendecidas y diríamos hasta exitosas si fuese a hablar de economía. En el Antiguo Testamento está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 3, lo que se conoce como el gran Shema en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, las familias que habían sido liberadas de Egipto iban a entrar a la tierra prometida. Dios entonces dio mandamientos a Moisés para que explicara al pueblo, estos pues son los mandamientos, los estatutos, los juicios que el Señor vuestro Dios me ha dado para que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, dice ahí verso 2, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. ¿Con qué objetivo? ¿Qué dice ahí al final? Para que tus días sean prolongados. Escucha pues, Israel, dice, ponlos por obra para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que fluye leche y miel. En la mente de Dios, hermanos y amigos, estuvo la intención de bendecir a las familias. Esos versículos hablan y construyen lo que es realmente el corazón de la creencia israelita.
como dije, el gran Shema. La idea de familia se forjó en la mente y en el corazón de Dios. Por lo tanto, es Dios quien tiene los lineamientos establecidos para que la familia funcione en una manera correcta. Pero déjame decirte que no hay familias perfectas. Y para muestra, creo que los testimonios que hemos estado escuchando, no hay familias perfectas. Hubo solamente una familia perfecta inicial y después, cuando vino el pecado, dejó de ser perfecta. Y me refiero a la familia de Adán y Eva. Es una dura realidad reconocer que no hay familias perfectas. ¿Qué familia bíblica te viene a la mente ahorita? Piensa en una familia bíblica. ¿A quién dirías? Jacob, dijeron por ahí. ¿Quién más? José, María y la familia así ahí con Jesús. Abraham. Y si pensáramos en más y más familias, a cada una de ellas encontraríamos un detalle. Jacob, por ejemplo, 2 hijos. El papá prefería uno, la mamá prefería al otro hijo. Uno tramposo engañó a su hermano. Y ahí hablaríamos de las otras familias de Abraham, por ejemplo, teniendo un hijo antes de la bendición de Dios y de ahí esperar el hijo de la promesa. Cuando usted piensa en su familia, cuando tú piensas en tu familia, ¿cómo miras a tu familia? Quizá ahora mismo tu propia familia no sea una de las mejores familias. Quizá tu familia ahora mismo sea una de esas familias que se les llama disfuncionales. Divorciados, separados, viviendo en unión libre. Quizá tu familia sea una de las familias más débiles. Quizá tu familia sea aquella familia en donde son tus hijos, mis hijos y los nuestros. Pero déjame decirte que Cristo puede marcar la diferencia en tu vida. Quizá ahora mismo tú estés iniciando una familia y tu anhelo es tener una buena familia. ¿Cómo construimos familias fuertes? Dijimos, Dios está interesado en que tengas familia, una buena familia. Y quiero compartirte rápidamente 3 cosas, 3 principios, 3 ejemplos de la vida de una familia que escogí en el Antiguo Testamento, que está descrita en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9 al 22. Y es una historia muy conocida y yo creo que nos vamos a ir bastante rápido con esta historia, porque hablar de Noé es hablar de la vida de un personaje quizás de los más conocidos en el Antiguo Testamento. ¿Quién no conoce la historia de Noé? El diluvio, los animales, el arca, la maldad de las personas, de los hombres. El tiempo en el que Noé y su familia vivieron no fue el mejor tiempo de la historia en la sociedad humana. De hecho, esa fue la razón por la cual Dios le pidió a Noé que construyera un arca, porque Dios había decidido arrasar con la humanidad existente por causa justamente de la maldad. Vea usted Génesis capítulo 6, versículo 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer solo el mal, dice este versículo. Construir una familia en medio de una sociedad malvada, sin duda que no fue tarea fácil para Noé y su esposa. ¿Qué cualidades debe mostrar un hombre en su persona, en su liderazgo, para poder establecer una familia fuerte, una familia estable? ¿Qué cualidades fueron determinantes para tener una buena familia en medio de una sociedad pagana y llena de maldad? ¿Cómo construimos familias fuertes? Bueno, este libro del Génesis nos va a dar algunas ideas y ahí puse un título: Construyendo buenas familias. Construyendo buenas familias. 3 cosas que voy a decir: predicando con el ejemplo, número 1. Número 2,
practicando la obediencia a Dios. Y número 3, vamos a hablar de estableciendo la adoración como prioridad. ¿Cómo puedo construir buenas familias en esta sociedad malvada en el que nos ha tocado vivir, en donde las familias están siendo vulneradas? Predicando con el ejemplo, practicando la obediencia y estableciendo la adoración. Número 1, entonces, predicando con el ejemplo. Vaya a Génesis capítulo 6, versículos del 6 al 12, es ahí donde hemos de estar avanzando con nuestra enseñanza. ¿Qué tipo de persona era Noé? ¿Cómo lo describe la Biblia? ¿Cuáles eran las cualidades y las credenciales de Noé? Dice versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Versículo 10 dice, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 9 de esta manera. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. En un solo versículo vemos que el escritor sagrado describe a Noé como un hombre íntegro, justo. ¿Qué significa ser íntegro? De una pieza, cabal, honesto, y podremos encontrar otros adjetivos para describir la vida de Noé. Noé entonces era un ejemplo a seguir. Noé era un hombre congruente. Noé, un hombre en medio de una sociedad que estaba plagada de maldad. Dios tenía el plan de destruir la humanidad y escogió a un hombre entre toda la humanidad y escogió únicamente, había uno, y dice que era Noé, un hombre justo que caminaba con Dios. Papá, mamá, ¿quieres construir una familia fuerte, estable, vigorosa, bendecida? Hijos que estén creciendo de manera saludable, física, espiritual, moral, emocionalmente. La estabilidad de una familia comienza con la estabilidad de los padres. ¿Repites conmigo, por favor, esa frase? La estabilidad de una familia comienza con la estabilidad de los padres. ¿Cómo pretendemos tener familias fuertes con padres débiles? Hijos fuertes no nacen de la noche a la mañana. Hijos estables emocional, mental, espiritualmente, no se forman solos. Se requiere que papá y mamá entonces puedan, como pilares de la casa y de la familia, estar fuertes. Dios escogió entre todos los hombres a Noé porque Noé observaba ciertas características. La vida justa de Noé resalta en comparación a la vida de sus contemporáneos. En medio de una generación malvada, perversa, como lo describe Génesis, había un hombre que resaltaba en medio de esa sociedad como un hombre justo. Me encanta la manera como el escritor dice de Noé, y Noé andaba con Dios. Me parece que ese es el secreto, hermanos y amigos, para establecer familias fuertes. Papá, mamá, ese es el secreto. Camina con Dios. Tenemos que caminar con Dios. Andar con Dios tiene implicaciones tremendas. No solo para la persona que anda con Dios, sino para la descendencia de esas personas. Que tus padres caminen con Dios es una bendición, porque esa bendición llega a la vida de los hijos. Que los padres caminen lejos de Dios
pudiera ser una tristeza y una desgracia para la vida de sus hijos, porque mucho de eso hemos escuchado ahorita en estos días del resultado de vivir una vida lejos de Dios. No tomar en cuenta a Dios, entonces, hermanos y amigos, nos deja en un terreno peligroso. Ya Paul, en una excelente manera, nos compartía del Salmo 129, Salmo 128, para hablar de la bendición que llega a la vida de alguien que teme a Dios. ¿Cómo sería su esposa? ¿Cómo lo describió esta imagen de comparación? Como una vid rebosante. ¿Sus hijos cómo serían? Como retoños vigorosos de olivo alrededor de su mesa. ¿No quieres una familia así? Predica con el ejemplo. No hay otra manera de establecer familias fuertes si no es con el ejemplo. Todos conocemos cómo termina la historia de Noé. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Su familia. Noé, sus hijos, su familia. La vida justa de Noé fue una bendición para su familia. La única razón por la que fueron salvos es porque esta familia estaban dentro del arca. Y dice la Escritura que hoy día el arca para proteger la vida es Cristo. Y sí, la vida espiritual, pero también la vida de una familia. Una familia que vive sin Cristo en su vida y no toma a Cristo en cuenta, no adora a Cristo, no camina con Dios, déjame decirte, estarás entonces en graves problemas. Si tú no estás en Cristo todavía, si aún no has reconocido a Jesús como tu Salvador personal, si no has reconocido que eres un pecador, que has vivido lejos de Dios e enemistado con Dios, me parece que esta noche será una buena oportunidad para que invites a Cristo a tu vida y arregles tu situación con Dios. Solamente Cristo es el único que puede salvarte a ti, pero también puede salvar a tu familia. Escuchamos el testimonio de nuestro hermano Marco y cómo Cristo alcanzó su vida y cómo su vida ha sido transformada en la vida de su familia. La vida que Dios salva de los padres es una bendición para la vida de los hijos. ¿Cómo queremos tener hijos fuertes, estables, bien portados, si los padres no somos así? La vida de Noé contrasta, como dijimos, con la maldad de los hombres. Vemos rápidamente, dice que la tierra estaba llena, se había corrompido delante de Dios, llena de violencia. Versículo 12 dice, Dios vio que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En medio de un mundo sin sentido, los hijos necesitan padres con sentido. En un mundo inestable, los hijos necesitan padres estables. En un mundo lleno de maldad, los hijos necesitan padres justos. En un mundo sin rumbo, los hijos necesitan padres que saben a dónde van. En un mundo de confusión, los hijos necesitan padres que traigan dirección a sus vidas. En un mundo en donde las personas rechazan a Dios, necesitamos padres y madres que caminen con Dios. ¿Cómo esperamos tener hijos fuertes que caminen con Dios si los padres no estamos dispuestos a caminar con Dios? No estamos hablando de padres perfectos que no pecan. Estamos hablando de padres que caminan en una intimidad con Dios. Así que papá y mamá, entonces, tu ejemplo es de suma importancia para tus hijos. No pierdas de vista cómo construir familias fuertes. No hay otra receta si no lo es siguiendo el ejemplo de Noé, predicando justamente con el ejemplo. Quizá ahora mismo no estés siendo el mejor papá o la mejor mamá. Quizá ahora mismo no seas el mejor papá. O joven, adolescente, quizás ahora mismo no tengas el mejor papá
o la mejor mamá a tu lado. La necesidad es apremiante. Papá y mamá, tus hijos te necesitan. Necesitan a un padre, necesitan a una madre. Necesitan un padre estable, necesitan a una madre estable que modele con el ejemplo. Los propios padres estamos enfrentando nuestras propias luchas. Venimos de hogares destruidos, venimos de hogares abusados, venimos de hogares en donde no había una familia fuerte y nosotros estamos construyendo una familia. ¿Cómo le hago entonces para construir y tener una buena familia? Quizás ahora mismo papá y mamá están batallando con una adicción, con dificultades en su matrimonio. Quizás están enfrentando peleas en el matrimonio. ¿Cómo podemos hacer? Papá, mamá, camina con Dios. La única solución para arreglar tu vida de pecado es Cristo, es Dios. Regresa, tienes que confesar, tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo y arreglar tu vida y confesar que has vivido lejos, como decía Juan Carlos. Cuando pones a Cristo en el centro de tu vida, las demás cosas comienzan a acomodarse. ¿Cómo sé si estoy caminando con Dios? Te preguntaría, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu andar con Dios? ¿Cómo está tu andar con Cristo? ¿Predicas con el ejemplo? ¿O solamente eres de los papás que dicen, lean la Biblia, vayan a la iglesia, pórtense bien, no hagan esto, no entren a aquello? Y el papá desde el asiento, con el control de la televisión, en esa imagen, solamente dando órdenes, ¿o eres de los papás que vas y caminas delante? Número 2, practicando la obediencia a Dios. ¿Cómo construimos familias estables, dijimos? Buenas familias. Predica con el ejemplo. Número 2, practica la obediencia a Dios. Vea lo que hace Noé. Cuando Dios le dijo, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y todo lo que dice ese versículo. Voy a ahorrarme tiempo. 15 dice, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, y Dios da ahí las medidas. Verso 16, harás una ventana en el arca y la terminarás a un costado del techo y pondrás la puerta, dice, en un costado, la harás con pisos, etcétera. Verso 17, y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay alimento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Verso 18, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Verso 19. Y todo ser viviente y toda carne meterás de 2 en 2, cada especie en el arca, para preservar la vida contigo, macho y hembra. Verso 20. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, dice, para preservarles la vida. 21. Y tú toma para ti todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. 22. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. ¿Cómo construimos familias fuertes? Obedeciendo a Dios. Versículo 22. ¿Qué hizo Noé? Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Dios dio instrucciones claras para Noé, para que hiciera el arca, con todas las medidas en el que él y su familia fuesen salvos. ¿Qué hizo Noé? Simplemente obedeció. ¿Cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? 100 años. Y ese es un dato curioso. 100 años, aunque en aquel tiempo las personas vivían mucho, ¿no? No es como ahora. Pero 100 años viviendo en una sociedad llena de maldad. Todo mundo caminando contra corriente, y me imagino a Noé predicando, hablando de que el diluvio vendrá, que Dios va a castigar la tierra, y Noé y sus hijos construyendo aquel arca, juntando madera, haciendo todo este trabajo por 100 años. ¿Qué cosas tuvo que enfrentar Noé como cosas contrarias para hacer este proyecto? Quizá desánimo, quizá crítica,
quizá burlas. Nunca había llovido sobre la tierra y Noé está diciendo, va a venir un gran diluvio, tienen que salvarse, arrepiéntanse, busquen a Dios. Año tras año, Noé está obedeciendo a Dios para llegar a construir esta arca. Al final, los únicos que siguieron a Noé para entrar al arca fueron su familia. Nada más. ¿Por qué? Porque por 100 años vieron el ejemplo de un padre que obedecía a Dios. ¿Cómo le hace un padre en medio de una sociedad pagana dirigir a su familia? ¿Cómo no perdió a los hijos en el camino? Me parece entonces, hermanos, que podemos reflexionar en este tema de necesitamos padres comprometidos en la obediencia con Dios. Pareciera a veces que luchar contra este mundo y la ideología se vuelve imposible. Quizá ahora mismo somos rebasados por las redes sociales, se promueve un pensamiento humanista, una filosofía abiertamente en contra de Dios. Ten cuidado con lo que tus hijos están viendo, con lo que tus hijos están consumiendo. Padres, no se den por vencidos. ¿Estás cansado? A veces estás harto, no tienes ganas, no tienes tiempo, no te sientes con ganas de leer la Biblia, de hablar con tus hijos. ¿Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante? Ven a Cristo, hay una solución. Descansa en el Señor. Me llama la atención en ese versículo 21, y tú toma para ti todo alimento, dice el Señor a Noé, come y guárdatelo para que sean alimento para tu familia. Pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron dentro del arca Noé y su familia? ¿Cuánto? No. ¿Cuántos años duró? Bueno, ¿cuánto tiempo duró el diluvio? Ok. Después de que paró el diluvio, ¿cuánto tiempo más esperaron para salir del arca? 180 días. Por ahí dicen, algunos piensan que Noé estuvo varios meses en el arca dentro. ¿Cuánta comida necesitó juntar Noé para que su familia pudiera comer y los animales con él? ¿Quién es el responsable de proveer alimento para la casa, para la familia? El papá. Noé tuvo que obedecer a Dios para que su familia pudiera sobrevivir. ¿Cuánta comida te dura si sales a comprar? ¿Cuánto te dura la comida en casa con tus hijos? Paul dice que sus hijos comen como si lo odiaran a él. ¿Así también tus hijos? El responsable de cuidar a la familia son los padres. No solamente el alimento físico, pero también el alimento espiritual. Desafortunadamente, muchos padres solamente dan a su hijo una tableta, un celular, una televisión, el internet abierto, y los hijos pueden consumir lo que quieran. Con razón, entonces, luego tenemos hijos con adicciones a la pornografía, con hijos metiéndose en páginas en donde no deberían estar, y una serie de circunstancias. ¿Por qué? Porque los padres no estamos haciendo nuestro trabajo. Termino diciendo entonces, en último lugar, cómo establecer familias fuertes. Dijimos en primer lugar, predicando con el ejemplo. En segundo lugar, obedeciendo. Y en tercer lugar, estableciendo la adoración como prioridad. No voy a leer los pasajes, pero dice en Génesis capítulo 8, cuando se terminó el diluvio, que la tierra ya estaba seca, cuando aquella paloma sale para revisar, ¿recuerdan la historia? Y cuando ya encontró un lugar donde posar y ya no regresó, entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca, tú y tu familia. Y dice la Biblia que salieron con todos los animales. Y el versículo 20 del capítulo 8 dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Sabe? La primera cosa que Noé hace al salir del arca fue adorar a Dios, construir un altar de adoración al Señor.
¿Cuántos altares has construido frente a tu familia, alrededor de tu familia? Esto comunica compromiso. Noé tenía un compromiso con Dios, era un hombre fiel, era un hombre justo, entregado a Dios. La adoración de Noé promueve, hermanos, o mueve, mejor dicho, el corazón de Dios. La adoración de Noé, realmente Dios dijo, ya no voy a destruir a la humanidad, voy a bendecir ahora a la humanidad. Papá, ponte las pilas, tu familia te necesita. Promueve la adoración, ten un compromiso alto de congregarte. No hay razón para una familia cristiana quedarse un domingo aplastados en el sillón, en la recámara, en casa y no ir a la iglesia por cualquier asunto. No hay una razón. La iglesia, los hijos de Dios, debiéramos adorar a Dios. Debiéramos tener un compromiso alto con la adoración al Señor. Que estés aquí e inviertas dinero y tiempo para venir a estas conferencias, papá y mamá, te felicito por apartar ese tiempo. Pero me parece que nos quedamos cortos, hermanos, muchas veces con lo que estamos invirtiendo en nuestras familias. Nuestra congregación en Querétaro, en la iglesia, ya por 3 años consecutivos, hemos estado promoviendo unas conferencias que les hemos llamado Familias Fuertes. Ahora tendremos Familias Fuertes 2025, finales de octubre y principios de noviembre tendremos una conferencia enfocada en la familia. ¿Quieres familias fuertes? Me parece que recursos hay. Pero si tú no vas, no escuchas, no inviertes, no aportas para tus hijos, déjame decirte que un día esos pequeñitos van a crecer, van a llegar a ser hombres. ¿Qué les estamos dando? Cuando piensas en tu familia, volteas a ver a tu familia, ¿cómo miras a tu familia? ¿Tienes familias fuertes, estables, bendecidas, emocionalmente bien, espiritualmente bien? ¿O tienes familias deficientes? ¿El suicidio es un tema que ha aumentado en la sociedad? El consumo de drogas es una problemática en la sociedad que cada vez va en aumento y cada vez se inventan sustancias más dañinas y adictivas para los jóvenes. ¿Y quiénes son los primeros que caen en las garras de esos vicios? Hijos que vienen de familias en donde papá y mamá no están haciendo su chamba para dejarlo así, ¿no? Si usted quiere darse una idea, los tutelares de menores están llenos de adolescentes con problemas. ¿Quieres familias fuertes? Predica con el ejemplo. Sé obediente a Dios y establece la adoración como prioridad. Quiero invitarte a ponerte en pie y vamos a cerrar nuestro tiempo. Me gustaría orar, que oráramos, hermanos. Por alguna razón has venido a este campamento. Quizá porque te insistieron tus pastores. Quizá porque no te dejaron ir a otra opción, pero estás aquí. Quizá ahora mismo estás a un lado de tu esposo y de tu esposa y yo no sé la situación que estás viviendo con ella o con él. No sé cuál es la situación con tus hijos. ¿Cómo están tus hijos, adolescentes o adultos? Quizás estás enfrentando a alguna situación grave. Yo quiero invitarte a que ores ahí en tu lugar, por favor. Oremos al Señor. Podemos clamar al Señor por nuestras familias. Si bien es cierto, estamos viviendo en medio de una sociedad tan llena de maldad como en el tiempo de Noé, que la única manera en la que podemos defender a nuestras familias es poniéndonos en la brecha, es siendo ejemplos, es siendo obedientes a Dios y establecer la adoración como prioridad. Señor, en esta noche quiero darte muchas gracias por tu palabra. Quiero darte muchas gracias por la manera, Señor, como nos enseñas, cómo nos has traído primeramente a este lugar. Hemos sido confrontados, desafiados, enseñados.
Pero también, Señor, si hay alguien aquí que su familia está pasando por una situación difícil, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia. Bendice a esa familia. Bendice a sus hijos. Ten misericordia de ellos, Señor. Los ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por tu promesa, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.